En este video vamos a describir los pasos generales necesarios para realizar una extracción de ADN de un tejido vegetal. Como ustedes saben, toda la información genética esencial para la vida de un organismo está almacenada en su ADN. A través del proceso de transcripción y traducción, esa información se expresa en un determinado ambiente, dando lugar al fenotipo de ese organismo. En términos bioquímicos, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Los nucleótidos constan de un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. En la molécula de ADN, los nucleótidos están unidos en forma covalente por medio de enlace fosfodiéster entre los carbonos de las posiciones 3 y 5 de dos residuos de azúcar adyacentes. Esta estructura forma un esqueleto de azúcares y fosfatos constante en toda la macromolécula. La variación entre los nucleótidos que constituyen la cadena de ácidos nucleicos está dada por sus bases nitrogenadas, de forma que una cadena o hebra de ácido nucleico tendrá una estructura primaria que está determinada por las secuencias de bases que la componen. La macromolécula de ADN está compuesta por dos cadenas nucleotídicas antiparalelas que se enlazan entre sí formando una doble hélice. Ambas hebras de ADN se encuentran unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias de una y otra cadena. Estos enlaces mantienen estable la estructura de la doble hélice. Por otro lado, las moléculas de ADN son polímeros muy grandes y representan un problema para todas las células eucariotas, ya que deben lograr contenerlo en su núcleo. ¿Cómo lo logran? Pues mediante el empaquetamiento del ADN junto con numerosas proteínas, entre cuales se encuentran las proteínas básicas que conocemos como histonas. Entonces, el complejo entre el ADN y las histonas es lo que denominamos cromatina. Y es la estructura que forman los cromosomas, y permite que el ADN ocupe poco espacio dentro de la célula. Existen numerosos estudios en las áreas de la bioquímica, genética y biología molecular que requieren de la obtención del ADN en una cantidad y calidad adecuada. Para cumplir este fin, se han diseñado diferentes técnicas y metodologías que permiten extraer y purificar el ADN de un organismo. Básicamente, estos protocolos constan de tres etapas. La primera etapa corresponde a la homogenización del tejido y la lisis celular. Tiene como objetivo liberar y solubilizar el contenido celular, evitando dañar o romper el ADN. Para esto se deben romper a los tejidos, las paredes y las membranas celulares, y suelen utilizarse metodologías adecuadas que dependen del organismo y el tejido de partida. Si el tejido es vegetal, suelen usarse métodos drásticos, mientras que si es de origen animal, estos tienden a ser más suaves. En esta etapa se suelen utilizar, por ejemplo, morteros, sonicadores, émbolos, protocolos donde se congela y se descongela el material, agitación en presencia de perlas de vidrio, distintos métodos. También pueden utilizarse detergentes que solubilicen las membranas y las proteínas o enzimas que degraden las paredes celulares. En la segunda etapa de purificación se suelen hacer uno o dos pasos de purificación, donde se separa el ADN de las proteínas asociadas y se lo solubiliza mediante una partición en dos fases con algún solvente orgánico, por ejemplo fenolcloroformo. A continuación, se concentra ese ADN precipitándolo en presencias de sales y con la ayuda de algún alcohol, que suele estar frío. Así se remueven la mayoría de los contaminantes, como las proteínas, los lípidos y los polisacáridos. Finalmente, la última etapa consta del lavado y disolución del ADN en un buffer adecuado. Este ADN puede almacenarse en el freezer por largos periodos. Existen muchos métodos de extracción y purificación de ADN. La elección de uno u otro dependerá del tejido y de la especie con la que se trabaje, y además de la aplicación que se le dará al ADN obtenido. Los distintos métodos pueden resultar en un ADN de cantidad, calidad y pureza distinta. Es importante recordar que para evitar contaminar la muestra y preservar la integridad del ADN, se trabaje con material estéril, guantes, hielo y en presencia de distintos inhibidores de neoplasas,
de manera de disminuir la actividad enzimática. El ADN obtenido entonces puede utilizarse en muchísimas aplicaciones. Podemos amplificar un tramo del ADN por PCR, por ejemplo, para hacer algún diagnóstico. Secuenciar una parte de ese ADN para determinar la disposición específica de los nucleótidos en ella. Clonar un gen y mediante técnicas de ingeniería genética expresar la información de ese gen en otro organismo. Caracterizar organismos por técnicas de genotipado, las cuales nos permiten correlacionar las variaciones en las secuencias del ADN con rasgos particulares de un organismo. O, por ejemplo, también en medicina forense para identificar un individuo. Veamos ahora cómo en el trabajo práctico se utiliza un protocolo sencillo para la extracción de ADN de banana. Estos son los materiales necesarios para la extracción de ADN. Nos detendremos en cada uno de ellos a medida de que sean utilizados. Comenzamos cortando una rodaja de banana de aproximadamente 1 centímetro y la colocamos en un tubo Falcon de 50 mililitros. A continuación, agregamos 5 ml de buffer triclorhídrico 50 milimolar pH 8. Ajustamos previamente la pipeta automática en 5 ml. Colocamos un tip adecuado. Cargamos la solución buffer y la descargamos sobre la muestra. Con ayuda de una varilla de vidrio, homogeneizamos el tejido. A continuación, añadimos con pipeta previamente seteada en 2 ml ELTA 0,25 molar pH 8. El ELTA es un quelante de cationes magnesio. El magnesio, a su vez, es un cofactor de las enzimas que degradan el ADN, las nucleasas, razón por la cual su ausencia reduce la actividad enzimática y mantiene la integridad del ADN. Luego de 10 minutos, ajustamos la pipeta en 1 mililitro y agregamos 1 mililitro de Tritón X100 9% volumen en volumen. El Tritón X100 es un detergente no iónico que ayudará a la disolución de los lípidos de membrana y de las proteínas celulares. Una vez agregado el Tritón, mezclamos cuidadosamente con la varilla de vidrio y dejamos reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente. Luego agregamos 1 mililitro de acetato de sodio 3 molar pH 5,2. Los cationes sodio neutralizarán la carga negativa de los grupos fosfatos del ADN, reduciendo la fuerza repulsiva entre las cadenas del ADN y permitiendo que se repliegue sobre sí mismo. A continuación, tomamos una gasa, la situamos sobre un embudo y filtramos la mezcla que contiene el ADN. Recogemos el extracto en un vaso de precipitados. En esta etapa, eliminaremos partes insolubles como las paredes celulares y el material no disgregado
y nos quedaremos con la solución que contiene el ADN junto con otros componentes celulares. Finalmente, en la última etapa, tomamos el etanol que previamente pusimos en el freezer para enfriarlo, medimos en una probeta 10 mililitros y se los agregamos a la mezcla que tiene el ADN mientras mezclamos con una varilla de vidrio. Lo agregamos en forma muy lenta mientras mezclamos. Al ir agregando el etanol, vamos a ver cómo se empiezan a formar un precipitado opaco. Ese precipitado es el ADN que comienza a aparecer. Ese ADN lo podemos enrollar en la varilla y transferirlo a un nuevo tubo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.